Shalom, buenos días, espero que estén muy bien, con la ayuda de Dios. En esta oportunidad quiero invitarlos para que me acompañen y juntos podamos aprender otro poco de la palabra de Dios. Y pues puntualmente el tema que vamos a considerar en este video es lo que tiene que ver con el profetismo bíblico. Algunos aspectos que podemos considerar al respecto, pues ya que es un tema extenso, pero para ir iniciando, poder conocer dos aspectos claves respecto a dicho tema. Uno, la terminología, y dos, las características que la persona que llevaba a cabo esa función, aquel que era llamado profeta, o se utiliza alguno de los otros términos que vamos a ver, pues qué función o de qué manera llevaba a cabo dicha labor. Entonces, acompáñenme para que aprendamos otro poco. Y pues para eso vamos a mirar estos aspectos como nos los presentan aquí en este libro que se llama Introducción al Profetismo Bíblico del autor José Luis Sicré. Vamos a ver con qué nos va a salir este man ahora. Entonces, como les había comentado, vamos a ver primero el tema de la terminología. Y para esto quiero que consideremos estos dos párrafos que dicen así. Pero hayamos de entrar a un problema terminológico. Nosotros usamos una sola palabra de origen griego, que es la palabra profeta, para referirnos a unos personajes que la Biblia designa con títulos muy distintos. Miren, con títulos, no un solo título, sino varios. Como punto de partida, podemos recordar la tradición de Saúl en busca de las asnas. Después de 3 días, sin encontrarlas, le dice a su criado, precisamente en este pueblo hay un hombre de Dios, que en hebreo sería Ish Elohim, de gran fama. Lo que él dice sucede sin falta. Primero de Samuel 9:6. Y continúa el narrador. Caminaron hacia el pueblo en donde estaba el hombre de Dios. Cuando llegan, al encontrar a unas muchachas, no les preguntan dónde está el hombre de Dios, sino el vidente, que en hebreo sería la palabra roé. Y para complicar más las cosas encontramos esta glosa. En Israel, antes se llamaba vidente, o sea, roé, al que hoy llamamos profeta, que es la palabra naví en hebreo. Tenemos pues, ¿cuántos? 3 términos, hombre de Dios, vidente y profeta, que son considerados sinónimos. Entonces, hasta aquí, algo interesante es que no se usaba una sola palabra, sino, como lo hemos leído, mínimo irían hasta ahora 3 términos que se estarían utilizando para hacer referencia a la labor que llevan a cabo estas personas. Pero sigamos mirando para aprender un poco más. Aquí nos van a presentar otro término y dice, por ejemplo, en Primero de Crónicas 29:29 informa que las gestas de David están escritas en los libros de Samuel el vidente o el roé, en la historia del profeta Natán, es decir, el Naví, y en la historia del visionario Gad, que sería la palabra Osé. 3 personajes que nosotros consideramos típicos representantes de la profecía en sus orígenes, Samuel, Natán y Gad, designados con 3 términos diversos. Y no pasemos por alto que a la lista anterior se ha añadido un nuevo título, el de visionario, es decir, este de Gad. Entonces, este primer punto de la terminología es clave que lo tengamos presente, porque
como lo mencionamos o veíamos allí en el primer párrafo de este texto, nosotros utilizamos una palabra para hacer alusión a ese oficio, a esa labor que llevaban a cabo este tipo de personas, pero resulta que en hebreo no era uno, ni dos, ni tres, sino van 4 términos que se utilizaban en diferentes momentos, con diferentes personas, en diferentes contextos, según pues esa función que llevaban a cabo, según la comprensión que tenían de la labor que llevaba a cabo dicha persona. Y es importante tener en cuenta esta parte de la terminología también por la relevancia, el valor que tiene el poder acercarnos a la palabra de Dios, ya sea en hebreo o en griego. Pues recordemos que la Tanakh o el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, después fue traducida al griego en la Septuaginta, y pues el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces va a ser de mucha riqueza para nosotros cuando queremos aprender, conocer un poco más de la palabra de Dios, tener esa cercanía a las lenguas bíblicas para de esa manera poder aprovechar este recurso como una herramienta que nos ayude a entender mejor un pasaje o un tema en específico que queremos conocer, que queremos aprender otro poquito, porque pues como también lo leíamos allí, no era un solo término, sino 4 y cada uno va a tener su implicación, cada uno va a tener sus características, digamos su matiz especial. Entonces, pues si generalizamos que siempre la misma palabra, podemos llegar a entender o a limitar algo de cierta manera. Entonces, la importancia de que podamos aprender pues el hebreo, el griego, y usar ese recurso para, con la ayuda de Dios, comprender un poco mejor estos temas. Y pues algunas características que podemos tener en cuenta sobre la función que llevan a cabo cada uno de ellos son estas. Por ejemplo, el vidente o el roé aparece como un personaje urbano que actúa en altozano o ermita de una ciudad. Presta sus servicios y es recompensado por ello. Por ejemplo, en el caso de Samuel. El hombre de Dios y los hijos de los profetas son un ejemplo de lo que se puede considerar como profecía periférica. Y una de sus características son que surgen en tiempos de crisis o estos individuos aparecen como oprimidos o en relación con miembros periféricos de la sociedad. Y por ejemplo, en el caso de los títulos de visionario y de profeta, pues algunas de las características que se destacan de ellos es que nace por presiones que vienen de fuera de la sociedad. El profeta central normalmente legitima o sanciona la moralidad pública. La profecía central se limita a pocos individuos y no está abierta a amplios grupos. Por ejemplo, también el Dios de la profecía central es predecible y moral. El Señor siempre responde al mal de la misma forma. Entonces, algo que podemos destacar aquí es que esa labor que llevan a cabo estas personas va relacionada a la parte moral y a la parte social, ¿sí? El enfoque que tenían era de guiar a la persona, al individuo o al pueblo como tal, pues en su relación con Dios y en esa parte del trato social o la manera en que ellos iban a comportar como pueblo. Siempre resaltando la relación del pueblo con Dios. Espero que este acercamiento te sea útil y podamos seguir compartiendo y aprendiendo juntos un poco más de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.